Muy buenas tardes, amantes de la colombicultura y de la colombofilia. Nuevamente con ustedes, Joel Rodríguez de Windsor Studio Productions, su canal de deporte. Teniendo una conversación con mi gran amigo el señor Pedro Antonio Espuelas, estuvimos hablando de los palomos que siempre han hecho historia en nuestro país. Resulta ser que muchos habían oído hablar sobre este palomo, el fantasma, pero no se sabía de su origen. Y el señor Pedro Antonio Espuelas es muy amigo de quien fue el dueño del palomo. Y me dijo: Joel, les voy a hacer una entrevista para que la gente conozca de dónde viene el fantasma. Al señor Daniel Pedroso, de Casablanca. Le damos las gracias al señor Pedro Antonio Espuelas por hacer esta entrevista para ustedes, los amantes del palomo seductor. Y esperamos que disfruten esta entrevista y este programa. Hasta pronto. Muy buenas tardes, amigos del deporte, bienvenidos como siempre a nuestro programa. Hoy estamos cumpliendo con una serie de programas clásicos de colombicultura y colombofilia de más de 50 años de gloria deportiva. Daniel Pedroso de Casablanca, en Grandes Biografías. Daniel Pedroso de Casablanca, el terror de La Habana Vieja. ¿De dónde eres original? De La Habana, nací en Maternidad de Línea y me crié en Casablanca. Entonces en Casablanca yo cuando muchacho se había perdido una paloma y le estaban cayendo atrás los muchachos, amigos míos, y yo la cogí y a partir de ahí tuve siempre gusto por la paloma. Posteriormente conocí a Pedro Espuelas, conocí a Luis Hurtado y Fernández, muy amigo mío y de todos los palomeros. Era un gran hombre, un gran palomero, y él sabía mucho de las palomas y tenía palomas importadas. Y a partir de ahí entonces empecé a poner yo palomas, y precisamente el fantasma era de él lo sacó y él me lo regaló, un pichón, y después entonces pues yo lo fui educando y eso, y llegó a ser bueno el fantasma. Yo no le puse el nombre se lo pusieron los mismos amigos míos en La Habana Vieja, que siempre tratando de cogerlo, porque se aparecía donde quiera, y paloma que él le enamorara, paloma que él se llevaba para la casa, la seducía y la metía en la buchera de él. ¿Practicaste deporte? Sí, practiqué deporte porque los amigos míos y mi hermano también practicábamos judo ahí en La Habana Vieja. El profesor era Luis Gastón, es un hombre reconocido en el mundo entero porque él iba a pelear a Japón y le ganaba a los japoneses. Era muy buen deportista. ¿Tú competiste alguna vez? No llegué a competir porque lo de nosotros era un embullo de muchachos, pero bueno, no llegué a competir. ¿Tus primeras palomas? Mis primeras palomas fueron el fantasma, que era un pichón. Tenía hijo de Jimagua, que tenía el pirata, que lo tenía Lázaro Hostia. El Jimagua lo sacó el chino de Monte Indio, que salieron dos hermanos, y le puso Jimagua. Y entonces después yo me hice de él, porque Orlando lo quitó y yo lo tuve. Tuve varias líneas, tuve también el famoso moteado de Luis. Tuve también los blancos llamados de Chapa, de Humberto, y tuve varias líneas, y entonces bueno, pues siempre fui muy consagrado con las palomas, muy serio de las palomas. El palomo que no servía lo sacaba.
lo sacaba y lo sacaba al momento, porque hay que ser estricto con eso, porque si no entonces las líneas se echan a perder y nunca vas a tener un palomo que valga la pena. ¿Con quién comienzas? ¿A quién te unes? Me uno a Luis Hurtado y Fernández, que fue con el primero que yo conocí, que fue el que me enseñó las palomas, y tuve palomas de él. ¿Amigos colombicultores? Bueno, son muchos. Entre ellos está Pedro Espuela, está Tony Roque, David Pérez, Cabrera, Lázaro Hostia, Mario, y muchos más. Háblame de Luis Hurtado. Bueno, de Luis Hurtado se puede hablar mucho. Quizás no haya mucho tiempo para hablar tanto de él, porque era un ser humano muy bueno, mi mejor amigo. Fue mi mejor amigo, porque él tenía el doble de mi edad. No solamente me ayudó con las palomas, sino a las cosas de la vida. Y entonces pues era muy bueno, él muy tratable, y con todos los palomeros igual, y no tenía nada de él. Todo está en que le dijera que le hacía falta, y él se desprendía fácilmente de las cosas. ¿Conociste al valenciano? Conocí al valenciano, le decían el valenciano porque él es de Valencia, es español. Él vivía en Cuba 8, un edificio grande que había allí, y entonces en la azotea estaba con una malla. Había un aproximado de 100 pies cuadrados más o menos en la azotea, y entonces eso estaba cubierto con malla. Tenía a ambos lados gatera, donde ya él tenía los palomos acostumbrados a entrar y a salir por ahí. Y también hay una cosa muy ocurrente, porque aparte de fantasma, yo tenía la línea de pirata con Ejimagua, y saqué una hembra que era fantástica, y esa hembra yo la soltaba, y cuando yo la soltaba no traía un palomo. Una vez trajo 7 palomos de valenciano. Entonces querían comprármela, porque cada vez que yo la soltaba ella remolcaba unos cuantos palomos. ¿De Albertico Trujillo? ¿El huevo? Y de Albertico Trujillo, bueno, muy amigo de Pedro, muy amigo mío. Somos contemporáneos en la edad. Éramos los más jóvenes en aquel entonces. Éramos los más jóvenes, porque ya los otros palomeros tenían de 30 y pico para arriba, y nosotros teníamos 13, 14, 15 años. Y bueno, él tenía muy buenas palomas también. Él tenía Tamacón, que era muy buen palomo también. Y en fin, siempre estábamos juntos, porque cuando íbamos a cazar, cogíamos el trencito en Casablanca, íbamos para allá, para San Matías, para San Lorenzo. En ese grupito estaba Pedro Espuela también, y la pasábamos muy bien. Siempre fuimos muy adictos a tener los pájaros y las palomas, sobre todo, en primer lugar. Sobre Mario Herrera, ¿qué nos puede decir? Bueno, Mario Herrera era un palomero fantástico también, porque Mario Herrera muy cariñoso, preocupado siempre por sus palomas y sus amigos, los palomeros, y muy ocurrente también, porque en una ocasión había un señor que le decían el caballo, y entonces era borrachín, y entonces un día empezó a discutir con Mario en la azotea de Mario. Yo estaba presente, y entonces se fajaron, y entonces el caballo, Mario le rompió la camisa al caballo, y entonces le dijo: no me voy de aquí si no me das una camisa, como si fuera un muchacho chiquito. Dice Mario: yo te doy la camisa, pero me la tienes que devolver. Él era muy espontáneo, muy... Lázaro Hostia. Y Lázaro Hostia, hay que hablar mucho de Lázaro Hostia. Lázaro Hostia es un hombre muy bueno, muy humilde, con mucho conocimiento de las palomas. Fantástico, muy bueno también en el deporte, porque también Lázaro Hostia era levantador de pesas, y muy bueno en todos los aspectos, y siempre nos daba la vuelta. Nosotros teníamos un gimnasio que nosotros mismos lo hicimos en Casablanca, y él muchas veces iba, y siempre yo iba a su casa. Yo le compré el pirata a Lázaro Hostia, y muy amigo, muy buena persona. Bueno, Domingo Rodríguez también es muy buen palomero, aunque no estaba muy cerca de donde yo vivía, pero también muy buena persona, muy buen palomero, muy dedicado a la paloma. Y ahora de Pedro Espuela, ¿qué nos puede decir?
De Pedro puede hacer falta por lo menos un mes para hablar de Pedro, porque Pedro es una persona muy buena como ser humano. Aparte de eso, también muy buen palomero. Muy buen palomero, él tenía muchos palomos buenos, de muy buenas líneas. Ganó muchos premios. Y siempre estábamos juntos porque cuando no pescábamos, pues nos íbamos de cacería y si no estábamos con las palomas. En fin, de Pedro hay que hablar mucho, porque Pedro es una persona que se preocupa. Y ahí lo estamos viendo, ¿no? Aquí mismo en Estados Unidos de América, que se preocupa por los de Cuba y por los de aquí. Y él siempre es muy dedicado en sus cosas de las palomas. Así que he hablado muy poco para lo mucho que hay que hablar de él. Daniel, tu palomo preferido. Bueno, mi palomo preferido es el fantasma. Háblanos del fantasma. Porque el fantasma fue un palomo que Luis Hurtado y Fernández me regaló. Estaba en la primera muda. Y entonces yo tenía una buchera muy buena para él. Y él mismo se destacó. Yo no le puse fantasma. Los mismos palomeros amigos míos en La Habana Vieja fueron los que le pusieron el fantasma porque él se aparecía donde quiera, los mismos Cuatro Caminos, que en Monte, que en el Malecón, que donde quiera. Y entonces era un palomo que no se tiraba, palomo que trabajaba la paloma y tenía un poder de seducción fantástico. Al extremo que muchas veces Mario tenía un palomo mensajero, Carmelita, ya adulto, bastante adulto, y él lo remolcaba. Él cogía y lo que le decía, pero él lo remolcaba y me lo tiraba en la casa. Y era un palomo macho mensajero. Así que ese palomo por años y años y años siempre estuvo de puntero. Un día yo estaba en casa de Luis Hurtado, que él vivía en Ejido y San Isidro, y entonces estaban otros palomeros adyacentes a él, estaban tratando de coger una paloma, y yo estaba en la azotea, ya estaba oscureciendo y la paloma no la podían coger. Y yo le dije, yo la voy a coger. Cogí la guagua, cogí la lancha, solté mi palomo de fantasma y me trajo la paloma. El otro día le llevé yo la paloma para que viera que yo la había cogido. Otros palomos reconocidos de La Habana Vieja. Oh, arete, vinagre, tamacún, el banderillero. Hay muchos más palomos muy reconocidos de Jimagua, de Chino de Monte Indio. Luis y yo nos juntamos y empezamos a producir algunos ejemplares. Entre ellos saqué un palomo llamado Tamacún, que lo competí en el año 63, que es el mismo año que me metí en la Sociedad Colombófila, gracias a Carlos Ramias. Los huesos fueron Luis Rodríguez y Tony Roque y Carlos Ramias. Ahí gané la competencia, con el primer lugar lo gané con Tamacún. Y el cuarto lugar lo gané con Reilete, un palomo pinto que tenía también uno de blanco viejo bien. Y ahí empezamos a producir, entre ellos Luis sacó un palomo muy bueno que se llamaba El Fantasma, que lo terminó de criar Daniel de Casablanca, que era uno de los palomos mejores que yo he visto en mi vida. Volando, cruzaba la bahía y no se tiraba a ningún lado, cogía, todos los días se llevaba una paloma, un palomo particular. Entonces, había un palomo en La Habana, en Casablanca, de Daniel, se llamaba el dueño del palomo, que yo vi el video de que hicieron a Lázaro Hostia, y ese palomo era bien famoso, pero yo lo conocía como El Fantasma. Allá, no sé si Lázaro Hostia se acuerda de eso, pero el palomo, es como él dice, el palomo brincaba de Casablanca, y yo creo que iba hasta San Juan. Era un puntico negro que se veía de arriba. Y cuando venía, me regresaba con una paloma. Nunca lo pudimos bajar a robarlo. Un palomo increíble de Daniel, de muchachos. Estaba, el más famoso de todo era este fantasma de Daniel Pedroso de Casablanca. Eso era, todo el mundo en La Habana Vieja quería cogerlo.
y nunca se pudo coger. Esa era un palomo que vaya, era increíble ver lo que hacía. Los años 60, 64, 65, por ahí. El palomo era de un palomero que acá un viaje me mandó una carta, que está allá en Miami. Y me alegró mucho porque yo lo conocí. Yo cuando se levantaba peso, yo hacía un peso y me ponía ahí a enseñarlo cómo se hacía esto y cómo se hacía lo otro. Y aparte yo era palomero igual que él y veía el palomo desde mi casa lo que hacía. O sea, tú vivías en La Habana Vieja, del lado allá de la bahía. Del lado allá de la bahía. Y él vivía En Casablanca. en Casablanca. Y entonces yo lo veía cuando el palomo pasaba para acá por la mañana y al poco rato iba para allá otra vez. Pero tú veías el palomo, como era una cosa prieta, tú veías el animal volando. Pero si tú te fijabas bien, atrás venía una paloma blanca o otro color más baja que él. Y brincaba para allá. Y al poco rato, ya pasaba un rato, volvía a pasar para acá otra vez el palomo. Y al poco rato volvía a ir para allá. Oiga, hay veces que un cálculo de tiro era 5 o 6 veces lo que él cruzaba para allá y para acá. Y cada vez que cruzaba para allá es porque iba una paloma, porque mientras que él no llevaba paloma, él no cruzaba. Yo te digo de dónde lo sacó Daniel. No te sabe. digo eso porque no sé, pero sí que sé que el palomo era demasiado bueno. Eso era una cosa, uno le decían el negro y el otro le decían el humano. Eran dos, yo lo conocía como el humano. El humano. Pero O sea, que tú desde La Habana Vieja ya veías Daniel el de Casablanca le decía el negro. el negro. Ya tú desde que estaba en La Habana Vieja, que venía cruzando la bahía, de tú sabías que de una venía. forma que yo lo veía. Ya lo veía. Porque él venía a lo que era la catedral, que yo vivía a 2 cuadras de la catedral, o se iba para el Palacio General Capital. Caminaba mucho el palomo, Él caminaba. volaba cuando a la catedral no eso y brincaba para allá para el Palacio General de Capitanes. Y que había paloma también. A llevarse, si aquí no se la llevaba, se la llevaba allá. ¿Y ese tipo de palomo de dónde venía, Lázaro? No sé, si yo te digo de dónde lo sacó Daniel, No te sabe. digo eso porque no sé. Pero sí que sé que el palomo era demasiado bueno. De cogerle 4 o 5 palomas diarias. Oye, eso, padre. No es un, No. un récord por tremendo averaje. No, muchacho. En estos tiempos ya eso no te eso. ve. Era fácil sacar Y palomas. ya te digo, el tremendo animalito. Tremendo animal. Oye, qué bueno que me haya contado esa anécdota. Dile a Daniel el de Casablanca que le mando mi saludo. Que era el dueño del palomo. Si me ve, que yo le mando mi saludo. En particular de Mario Herrera, ¿te recuerdas alguno? Sí, Mario Herrera, como no se puede dar fuera Mario Herrera. Mario Herrera tenía los palomos blancos aquellos que él le puso el sijú. Entonces, una vez hicimos una suelta, cogimos el trencito y entonces Mario llevó su palomo blanco y entonces el padre de Pedro Espuela le dijo, lo vas a perder, eso no va a ir para allá. Y entonces le dijo, bueno, si va para allá, yo te lo voy a regalar. Y entonces se lo regaló al padre de Pedro Espuela y Pedro Espuela siempre tuvo ese palomo y le sacó aquellos famosos colistrellados. Daniel, en los Estados Unidos, ¿qué has hecho con las palomas? Bueno, no me fue muy bien al principio porque me quemé en un carro, casi pierdo la vida. Y entonces pues ya mi vida cambió, en cuanto a la salud cambió. Siempre las tengo, pero ya no como las podía tener en Cuba, producto de mi mismo problema de las quemaduras y eso. Estuve muy mal. Si tuvieras que reconocer algún palomero destacado, ¿a quién recordarías? Bueno, hay mucho. Tendríamos que hablar de Lázaro Hostia, de Valenciano, de Tony Roque, de David Pérez, de Viejito Cabrera y Pedro Espuela. Pues son palomeros muy dedicados a la paloma, con mucho conocimiento de la paloma deportiva. Y por ende pues siempre tenían buenos animales y ganaban, triunfaban. ¿Quieres dejar algún mensaje positivo para las nuevas generaciones? Sí, como que no. Siempre las nuevas generaciones en todo es la base fundamental de la vida.
y les aconsejo que las cuiden bien, que la paloma que no sirva que la quiten porque entonces esa echa a perder las demás. Tiene buenas líneas, pues, y es mejor, el consejo que le doy es que tengan poca pero buena. Bueno, después de estar con un sabio de las palomas, esto ha sido un capítulo más de Grandes Biografías.